ahí donde estás, quiero ponerme de acuerdo contigo en la persona del Espíritu Santo, para que el Eterno pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que el Eterno nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, para que seamos llevados conforme a la misma esencia y sustancia en su Hijo, para que seamos definidos en su Hijo, para que seamos sumergidos y escondidos en la plenitud de su Hijo, porque para eso nosotros hemos sido creados, para manifestarle al Padre en la persona de su Hijo, aquí en la tierra. Quiero leerte este pasaje en la Escritura y quiero que tú allá abras tu matriz, abras tu ovario, abras tu espíritu, abras tu mentalidad, para que podamos juntos recibir una impartición desde su trono, para que nosotros seamos transformados y llevados a la vida y plenitud del Cristo. Dice en Juan capítulo 1, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Quiero decirte algo bien importante. El más grande entendido de todos los tiempos, el más grande reformador de todos los tiempos, Yeshua, él usó la revelación del Eterno aquí. ¿Para qué? Quiero que entiendas cómo, cuál es el propósito fundamental del que el Padre nos da la revelación como una herramienta para establecer su reino. ¿Cuál es el propósito fundamental de la revelación? Aquí Yeshua hace uso de la revelación ¿para qué? Para proyectar la vida no del hijo de Jonás, sino la vida de Pedro. La revelación, amado, no proyecta la vida del hijo de Jonás, sino la revelación proyecta la vida de Pedro. La revelación, escucha, no desata y no libera y no decreta y no profetiza, escucha, la vida del hijo de Jonás, que es Simón, sino la vida de Pedro. La revelación, quiero decirte esto bien importante, la revelación no viene a entregarle el gobierno al hijo de Jonás. La revelación viene a entregarle el gobierno a Pedro. La revelación, amado, la revelación no viene a entregarle el gobierno a lo que es nacido y engendrado por carne y sangre, sino a lo que es engendrado en Cristo, semilla de Cristo, simiente de Cristo, esperma de Cristo, matriz de Cristo, que es Pedro. Quiero que entiendas algo bien importante. Siempre cuando viene el reino, siempre hay un antes y un después. Quiero que leas bien tu Biblia. Dice en el verso 42, y lo trajo Jesús mirándolo, Jesús dijo, tú eres Simón, tú serás, tú eres, tú serás. Antes que venga el reino, tú eres. Posterior que venga el reino, tú serás. Es decir, antes que venga el reino, nosotros somos. Somos. Pero después que el reino viene, nosotros seremos. Es decir, algo bien importante. Algo bien importante. Antes que venga el reino, nosotros somos simplemente una simiente de carne y sangre. Escucha, nosotros solamente somos, escucha, una simiente de carne y sangre, una simiente terrenal, una simiente humana. Una simiente, escucha, que está sentada, que está posicionada, que está plantada, escucha, en Egipto, en el mundo, en Babilonia, en el primer Adán. Pero cuando viene el reino, escucha, nosotros, escucha, empiezan nuestros días, ¿en dónde? En el segundo Adán. Empiezan nuestros días aquí, en ser sumergidos en Cristo, en manifestar una plenitud de vida y calidad de vida y superioridad de vida en Cristo.
Es decir, algo bien importante. Antes que venga el reino, nosotros no somos nada en este mundo. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Es decir, somos gente llevados por toda corriente de doctrina, por teologías, por evangelios de Lutero, de Calvino, por evangelios humanos, evangelios terrenales, evangelios de carne y sangre. Escucha, pero cuando nosotros viene el reino, nosotros recién somos llevados, escucha, por una vida en el espíritu, por una vida diferente, por un lenguaje diferente, por un trono diferente, por una mentalidad diferente, por un lenguaje diferente, por una cultura diferente. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás. Tú serás. Es decir, cuando viene el reino, recién yo cobro la existencia. Recién yo tengo protagonismo en este mundo. La revelación lo que hace, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa? Es el resurgimiento de qué? ¿De qué? De una nueva generación, de una nueva simiente. Entonces quiero decirte algo bien importante. Quiero que no lo olvides esto, lo que ahorita te estoy diciendo. La revelación no proyectó la vida del hijo de Jonás. La revelación proyectó la vida, la simiente divina, la simiente de gloria, la simiente de reyes y sacerdotes, la simiente de justicia, la simiente de adoración y de guerra, la simiente del Padre, la simiente divina, la simiente eterna, que es Pedro. Amén. Quiero que entiendas eso fundamentalmente. La revelación no viene a entregarle el gobierno al hijo de Jonás. Andrés le trajo al hijo de Jonás, pero Yeshua no vino a proyectar, no vino a liberar y no vino a decretar, no vino a profetizar el destino profético del hijo de Jonás, sino de Pedro, de la simiente que es engendrada en la matriz del Cristo, de la simiente que es engendrada en el trono, en la simiente que es engendrada no por carne y sangre, sino la simiente que es engendrada en el agua y en el espíritu. A esa simiente Jesús viene a entregarle el gobierno. Amén. Él no viene a entregarle el gobierno a Simón. Simón es pueblo, Pedro es gobierno. Simón pesca con su red, Pedro pesca con su boca. Escúchame algo bien importante. La mentalidad de Simón es de pueblo. La mentalidad de Pedro es de gobierno. No podemos comparar la vida de Simón con la vida de Pedro. Es por eso que el entendido viene a desatar el destino profético de quién, no del hijo de Jonás, sino de Pedro. Él viene a liberar. Es decir, él viene a despertar al rey que estaba preso en Simón, que es Pedro. Él viene a liberar el lomo de Simón. ¿Mm? ¿Para qué? Para que se despierte y se levante Pedro. Él viene a entregarle el gobierno a que en una generación de otra vida, de otra simiente, de otra especie. A una generación a una simiente con una cosmovisión de vida y de gobierno superior. A esa generación viene a entregarle Yeshua el gobierno, el Cristo. Amén. Ahora quiero decirte esto lo bien importante. 3 años y medio, Simón, el hijo de Jonás, había caminado con Yeshua. Pero no fue hasta que en un momento de la historia de la iglesia, en la historia de la vida de Simón, el hijo de Jonás, cambió totalmente. Quiero que entiendas esto lo bien importante. Simón había visto a Jesús durante 3 años y medio, casi 3 años, 3 años y medio, pero nunca en su vida lo había visto todavía a Cristo. No fue en el mismo momento cuando se le revela a Simón el Cristo, escucha, cuando él deja de ser Simón para convertirse en Pedro. Quiero decirte algo bien importante. Todo lo que había sido profetizado por el libro de Moisés, de los Salmos y de los profetas, tuvo su cumplimiento recién, escucha, en el mismo momento cuando a Simón, el hijo de Jonás, se le revela el Cristo. Es decir, algo bien importante. Es decir, algo bien importante. Para que lo puedas entender, para que lo puedas entender de una forma más clara. Quiero decirte esto. ¿Qué es lo que hace la revelación? ¿Por qué urge tener la revelación de Cristo? Pedro había tenido
había visto durante mucho tiempo a Jesús haciendo milagros, señales, prodigios, resucitando muertos, sanando, liberando a la gente, echando fuera demonios, de todo. Pero todavía nunca en su vida había tenido la revelación de Cristo. Escucha, a nosotros nos pueden estar hablando de Jesús históricamente. Nos pueden estar hablando mediante una forma de una historia, de un cuento, de un hecho pasado, de un acontecimiento pasado. Pero si nosotros no tenemos la revelación de Cristo, escuchen esto, nosotros no hemos nacido del Padre. Nosotros no hemos sido generados por el Padre. Esto te lo voy a decir. Cuando Simón tiene la revelación de Cristo, escucha, cuando Simón tiene la revelación de Cristo, es en ese momento, escucha, ¿por qué urge tener la revelación de Cristo? Porque cuando nosotros tenemos la revelación de Cristo, el Padre toma parte de Cristo. Escucha, parte de Cristo. El Padre toma de la esencia de Cristo. ¿Para qué? Para impartirlo en nosotros. El Padre toma de la misma naturaleza, de la misma esencia, de la misma vida, de la misma plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos generados en el Padre. Es decir, algo bien importante. Escuchen esto. Escuchen esto. En el inicio, Yeshua, cuando se encuentra por primera vez con el hijo de Jonás, le dice, tú eres Simón, ahora serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Escuchen esto, algo bien importante. Así como en un inicio, Yeshua, escucha, había visto en Simón a Pedro. Y así como Yeshua en un momento, escucha, había decretado y había profetizado y había proyectado en quién se iba a convertir Simón, que es en Pedro. Escucha, así, ahí en ese mismo momento, cuando, cuando Simón recibe la revelación de parte del Padre, que es Cristo, escucha, ahí lo que está aconteciendo es qué cosa. Así como en un día Yeshua había sembrado, ¿qué cosa? En Simón, que se iba a convertir en Pedro. Así en ese mismo momento también Simón estaba ¿qué cosa? Proyectándole a Yeshua, que se iba a convertir en ¿quién? En Cristo. Es decir, lo que en un momento Yeshua había sembrado, en ese mismo momento le estaba cosechando. Es legal, porque lo que tú siembras, tú cosechas. Ahora quiero decirte algo bien importante. ¿Por qué urge tener la revelación de Cristo, iglesia? ¿Por qué urge la necesidad de tener la revelación de Cristo? Porque cuando, en ese mismo, escuchen esto, en ese mismo momento cuando Simón tiene la revelación de Cristo, escucha, el Padre toma parte de Cristo, ¿para qué? Para que nazca otra especie, que es Pedro. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al libro de Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16 le dice, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Eres. Bienaventurado eres hijo de Simón. Yo también te digo que tú eres Pedro. Es decir, escuchen esto, algo muy importante. Cuando Simón tiene la revelación de Cristo, el Padre toma parte de Cristo, ¿para qué? Para la aparición ¿de quién? De otra especie que es Pedro. Pedro viene ¿de quién? Pedro es diferente a Simón. Simón significa caña frágil. Pedro significa ¿qué cosa? Pequeña roca pequeña roca o piedras vivas o pequeñas piedras. Es decir, algo bien importante. Cuando nosotros tenemos la revelación de Cristo, recién nosotros, ¿qué cosa? Somos engendrados en Cristo por el Padre. Nacimos de la matriz del Cristo. Nacimos de la esencia, de la plenitud, de la esencia y de la sustancia de Cristo por el Padre. Es decir, la revelación nos permite ¿qué cosa? La revelación de Cristo, ¿qué le permite al Padre entonces? ¿Qué cosa? El nacimiento, el resurgimiento de ¿quién? De otra especie.
Es decir, la revelación, ¿qué cosa? Separa a quién? A Pedro de Simón, es decir, a los niños de los hombres. La revelación separa las aguas de abajo de las aguas de arriba. La revelación separa, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Los pensamientos de este mundo de los pensamientos del Padre. La revelación separa, ¿qué cosa? A la simiente de carne y sangre, a la simiente de vida, a la simiente de gloria, a la simiente de justicia, a la simiente del eterno, a la simiente de su Hijo, a la simiente que viene del embrión del Padre, a la simiente que nace del agua y de la esencia del Padre. ¿Me entiendes? Escuchen, es decir, escucha, ¿qué cosa hace la revelación entonces? La revelación no viene a entregarle el gobierno a Simón, al hijo de Jonás, sino a lo generado en Cristo, a lo nacido en Cristo, a lo que es producido en Cristo, a lo que ha sido generado en Cristo, a lo que ha nacido de la matriz del Cristo, que es Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Padre no vino a entregarle el gobierno a quién, al primer Adán, que es Simón, sino al segundo Adán. ¿Qué cosa? ¿Qué es Pedro? Porque Pedro ya está sumergido en el segundo Adán. Viene del segundo Adán, que es Cristo. ¿Y quién es el segundo Adán? Es Cristo. Y de ahí viene Pedro. Pedro viene de la revelación que tiene Simón, de Cristo. El Padre toma un poco de Cristo. Y de ahí nace Pedro. Pedro viene de la matriz mismo de Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el reino le entrega el gobierno ¿a quién? A una generación de otra vida, a una generación de otra especie, a los hijos maduros, a los hijos que vienen, que no nacen por voluntad de carne y sangre, sino a los hijos que nacen por voluntad del Eterno, que nacen por el agua y por el Espíritu. A esa generación. Amén, iglesia. Yo quiero que entiendas esto. La revelación no se trata de que el Padre, ¿qué cosa? La revelación no se trata de que el Padre nos informe y nos llene de conocimiento. Urge tener la revelación de Cristo. Simón había andado durante mucho tiempo con Jesús, pero nunca había visto a Cristo. Entonces, en ese momento donde todo lo que profetizaba por Moisés, por el Salmo, por los profetas, tiene su cumplimiento ¿en quién? En lo que Simón ve a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cumplimiento de todo lo escrito por Moisés, por los salmos y los profetas, dan testimonio de Cristo, no de Yeshua. Entonces es cuando Pedro ve a Cristo, ¿donde qué? Donde ve el cumplimiento de qué? De Cristo estableciéndose en qué? En su trono. De Cristo estableciéndose en qué? En el epicentro de su gobierno. De Cristo como estableciéndose ¿qué? Como cabeza de todas las cosas. De Cristo Simón tiene la revelación de Cristo. ¿Y Cristo qué? Estableciendo qué? Su gobierno en la tierra de manera total y absoluta. Eso es lo que, por eso en ese mismo momento, todo tiene su cumplimiento en ese mismo momento donde Simón tiene la revelación de Cristo. Es decir, algo bien importante. Una persona, escucha, una persona que nunca ha tenido la revelación de Cristo es una persona que nunca ha sido generado por el Padre. Que nunca, escucha, que nunca ha nacido en el Padre. ¿Me entiendes? Ahora te voy a decir algo bien importante. Cuando Simón tiene la revelación de Cristo, Yeshua le dijo, tú eres Simón, ahora serás llamado Pedro. Es decir, escuchen esto. Ahí, en ese mismo momento, escucha, hay dos mundos. El primer mundo es un mundo de carne y sangre, que es Simón. El otro mundo, ¿qué cosas? El otro mundo es Pedro. Es un mundo divino, es un mundo eterno, es un mundo espiritual. Es una generación entendida. Escuchen esto. Escuchen esto. Iglesia, por favor, te lo pido. Él no viene a entregarle el gobierno a Simón, porque Simón tiene velos. Simón ve oscuro, Simón ve opaco. Él viene a entregarle el gobierno ¿a quién? A Pedro, a una generación que no tiene velos, a una generación que ve claro, real y preciso. ¿Haz cuenta, no? Eso tú tienes que entender, iglesia. Eso es lo que quiero fundamentalmente que entiendan. Ahora, escuchen, esto es algo bien importante. La revelación es el llamado del Padre en Cristo para convertirnos ¿en qué? En toda la plenitud total de su ser. Nuestro ser es de Cristo, nuestro ser es Cristo. Nosotros estamos llenos de Cristo, de la plenitud de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo.
La revelación es el llamado del Padre en Cristo. ¿Para qué? Para convertirnos en su ser total. No solamente de su inteligencia, sino también de todo su cuerpo, de su ser.